Sabrán, hemos tenido una reunión con diferentes entidades de la sociedad civil, entidades a las que quiero agradecer en primer lugar su presencia hoy aquí en esa reunión interesantísima, con aportaciones, con mejoras, con ideas, y también quiero decirles que esta es su casa, que el Congreso es la casa de todos los españoles y especialmente de aquellos que quieren mejorar la calidad de nuestra democracia. Quiero dar las gracias a Fundación Hay Derecho, Fundación Civio, Change.org, Politicon, también Access Info Europa, Más Democracia, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, Foro por la Transparencia y a todos los que han colaborado con este proyecto, esta proposición de ley. Es una proposición de ley abierta, lógicamente, porque la presentamos y la registramos, ahora toca tramitarla, ahora toca defenderla en ese debate a la totalidad y luego vendrá un debate de enmiendas, de mejora y finalmente de aprobación, por primera vez en España, de una ley integral contra la corrupción y por la transparencia. Esa es la gran novedad. Abordamos el segundo problema de España como merece. Y el principal objetivo de esta ley es que el segundo problema de los españoles deje de serlo. Ese es el objetivo de esta ley. Que los españoles siempre tendremos problemas seguramente en nuestro país, pero que sean los problemas y sobre todo las soluciones habituales de cualquier país democrático. No puede ser que la corrupción nos coma dinero, energía, confianza, como se está comiendo en nuestra democracia, y que los españoles, a pesar de la crisis económica, a pesar de los problemas sociales, a pesar de la desigualdad, sigan pensando que el segundo problema, según el CIS, es la corrupción, merece un trato integral, urgente y transversal en esta Cámara. Y por eso Ciudadanos tiene el honor de presentar este proyecto de ley, esta proposición de ley, que tiene tres objetivos principales, yo diría. Primero, devolver la confianza a los españoles, que se merecen que sus instituciones estén a la altura del mandato que nos otorga a los españoles con su voto y con su dinero, porque al final somos todos servidores públicos. Segundo, desmentir ese mito de que la corrupción es algo intrínseco a España. No nos ha caído una maldición por ser españoles y, por tanto, para tener corrupción. Simplemente es que hay que poner más transparencia, más controles y mayor responsabilidad en nuestro sistema democrático. Y, finalmente, como les decía, el tercer objetivo es acabar con el segundo problema de los españoles. Es una reforma global, es una reforma que tiene, lógicamente, la voluntad de ser ómnibus. Como saben ustedes, una ley que toca diferentes artículos de diferentes ámbitos legislativos. Seguramente, además, tendremos que poner en marcha otras leyes, además de esta. Por ejemplo, las reformas de la Ley de Financiación de Partidos han salido en esa reunión. También habrá que hablar de la ley electoral en otra ponencia, en esa Comisión por la Transparencia y por la Democracia que preside Toni Cantó, nuestro diputado. Pero esta ley sí que es básicamente un ataque de urgencia, podemos decir, a la corrupción, que es el segundo problema. No me voy a extender mucho, le explicaré brevemente los 10 principales puntos, casi a modo de titular, para luego someterme a sus preguntas, y también tienen ese documento, pero sí quiero destacar esos principales puntos. El primero de ellos es la protección de los denunciantes. Esta es una novedad en España. Saben que hemos reivindicado desde Ciudadanos que aquellos cargos públicos, aquellos funcionarios, aquellos servidores públicos, aquellos ciudadanos, en definitiva, que colaboran para luchar contra la corrupción, no se les puede perseguir ni permitir que se les persiga. Hay que darles protección jurídica, hay que darles confidencialidad y, en definitiva, regular el statu quo de los denunciantes de corrupción en España. Son nuestros héroes, no nuestros enemigos. Son los colaboradores para que no roben de nuestro dinero público, con lo cual la Administración pública les debe proteger, y ese es uno de los principales objetivos. El segundo punto es la creación de una autoridad independiente de la integridad pública, es decir, separemos Gobierno, Ejecutivo de Administración pública. Es decir, no es lo mismo Montoro que Hacienda, para entendernos, para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Pues efectivamente, algunos confunden la Administración pública con el Gobierno, y el Gobierno es una cosa y la Administración pública es otra. Por tanto, nosotros queremos separar con una regulación ética, también con informes permanentes sobre el funcionamiento y, sobre todo, la canalización de las peticiones de los ciudadanos respecto a la Administración. Es decir, queremos que Administración y administrado sean los protagonistas y no que el Ejecutivo de cualquier tipo haga injerencias en el funcionamiento de la Administración. El tercer punto hace referencia también a los encausados por corrupción política. Saben ustedes que en los pactos anticorrupción hemos puesto este tema encima de la mesa, hemos elevado el listón incluso por encima del ámbito legal. El Tribunal Constitucional, como ustedes saben, dice que los escaños pertenecen a los diputados y no a los partidos políticos ni a los ciudadanos, pero hay maneras de intentar proteger también a los ciudadanos de los que se quedan un escaño. Y una de ellas es que, por lo menos,
no imputados, como decimos nosotros, pero por lo menos aquellos que estén ya encausados, legalmente, automáticamente, pierdan su escaño y pierdan la capacidad de ser elegibles en una lista electoral. Esto es la única manera de acabar con el debate cada día permanente de los cargos públicos. Nosotros creemos que quien está imputado, por ética, por responsabilidad, debe apartarse de la lista. Pero si a alguien se le ocurre quedarse con el escaño, llámenle Rita Barberá, por ejemplo, pues con esta ley tendría que dejar el escaño al momento de ser encausada. Bueno, pues eso es lo que queremos, que nadie se apropie de los escaños de los ciudadanos, que nadie se quede como tránsfuga en un cargo público, utilizando recursos, dinero y manchando, por qué no decirlo, la honorabilidad de las instituciones. El cuarto punto que quería también destacar es la modificación del Código Penal en un caso muy concreto, en una novedad, que es el tipificar el delito de enriquecimiento ilícito. Y ustedes dirán, ¿esto qué es? Pues mire, esto es lo que están haciendo en algunos países con éxito, donde los cargos públicos tenemos la carga de la prueba si aparecen de golpe pues números de lotería que nos tocan cada 2 años, llámenle señor Fabra, o si aparecen patrimonios desproporcionados a nuestro sueldo público, llámenle Pujol, o llámenle como quieran. Es decir, cuando un cargo público está en el cargo público, tiene la obligación de tener los bolsillos de cristal. Y eso quiere decir que se tiene que saber su sueldo, que tenemos que saber su patrimonio, y quien no sea capaz de explicar de dónde procede su patrimonio durante una legislatura o el ejercicio de su cargo, si no lo demuestra, puede incurrir en un delito de enriquecimiento ilícito. Esto es ir a la línea de flotación de buena parte de muchos de los delitos que tenemos hoy. Hoy pasa en muchas ocasiones que los jueces no tienen un tipo penal para poder encausar y para poder juzgar y condenar a personas que flagrantemente se han enriquecido ilícitamente. Por tanto, la tipificación de este delito es uno de los mayores cambios de esta ley en nuestro modelo penal, que hará que todos aquellos que de golpe y porrazo les aparecen jaguars en el parking o mansiones o 48 millones en Suiza tengan un problema con la justicia y no lo tengamos los españoles pidiéndoles explicaciones. En definitiva, trasladar a los cargos públicos un plus de responsabilidad a la hora de explicar cómo incrementan su patrimonio durante su mandato. Otro de los puntos que queríamos destacar y que saben que también fue una de esas exigencias principales de Ciudadanos en el acuerdo o intento de acuerdo de investidura hace pocas semanas es acabar con los indultos por corrupción política. Esta ley regula también, modifica la ley del indulto, prohíbe que se indulten a aquellos corruptos que han sido condenados en la justicia. No queremos autoabsoluciones, no queremos que se autoabsuelvan los políticos entre sí. Y les pongo el ejemplo del caso Travall, que es el último más conocido, donde los cargos, en este caso los altos cargos de Unión Democrática, fueron indultados por el señor Rajoy y por el señor Gallardón y compañía. Bueno, pues no queremos que el Gobierno indulte a sus socios políticos ni a sus compañeros de partido, porque quien la hace, pues la paga, como el resto de españoles, y por tanto, si a alguien le condenan en sentencia firme, tiene que cumplir la sentencia y no que le indulte el Gobierno. Y además también mejoramos las explicaciones que tienen que dar, ya no en casos de corrupción política, sino en el resto, que tienen que ser justificadas, motivadas y transparentes. Es decir, que quien quiera indultar, el Gobierno que quiera indultar a alguien, tiene que dar explicaciones claras, nítidas y transparentes de esos indultos. Por tanto, fuera indultos por corrupción política y ser mucho más exigentes en cualquier caso de indulto que pueda llevar a cabo un Gobierno. Otro de los puntos fundamentales es la eliminación de los plazos máximos en la instrucción penal. Es verdad que no hay una justicia, no se puede hablar de justicia si la justicia es lenta, pero tampoco se puede hablar de justicia si prescriben, a veces de mala fe, algunos delitos. Es decir, a lo que nos lleva regular de esta manera, como ha hecho el Gobierno, acabar con los plazos máximos de instrucción, que es lo que queremos nosotros, lo que nos permite es que nadie se vaya por la puerta de atrás sin haber sido juzgado porque prescribe por falta de dotación y de medios a la justicia. Nosotros hemos pedido en ese acuerdo de investidura un incremento del presupuesto para la justicia, un 10% más para la justicia, para jueces y para los juzgados. Pero mientras dotamos de suficiencia económica y material y personal a los juzgados, lo que no podemos hacer es que mucha gente se vaya por la puerta de atrás porque ha prescrito su delito, porque la justicia no tiene literalmente medios materiales para luchar, por ejemplo, contra la corrupción. Otro punto fundamental, una de las banderas de Ciudadanos históricas en el Pacto Anticorrupción, la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos. Si los partidos políticos somos los primeros que somos responsables ante la justicia económicamente de cualquier delito y de cualquier desfalco en la economía de un país que pueda hacer un cargo público nuestro, si somos los primeros perjudicados,
tendremos que ser los primeros en perseguir la corrupción. Por tanto, ese tipo de declaraciones que hemos escuchado muchas veces de no me había enterado, lo desconozco, no me consta, ese tipo de declaraciones que hemos escuchado tantas veces, se acabarán, porque aunque no le conste, tendrán que pagar. Y como tendrán que pagar, habrá algunos partidos que estarían ya en quiebra, de todos los delitos de corrupción política que han tenido en los últimos años. Por tanto, tenemos que incentivar y empujar a los partidos políticos a controlar su propia corrupción y que cada partido político controle su corrupción, porque si no tendrá que cerrar el chiringuito porque no podrá pagar ante los juzgados todos los desmanes de sus cargos públicos. Esto es un cambio fundamental también en nuestra legislación. Y finalmente, también garantizar la independencia de los funcionarios, especialmente en la administración local. Sabemos que se ha utilizado, por un lado, la crisis como excusa y, por otro, el nombramiento de muchos, tanto funcionarios como empleados públicos, se ha utilizado a veces para esquivar los controles sobre la corrupción. Y en el ámbito local especialmente. Todos sabemos que un plan urbanístico, que una decisión sobre un terreno urbano o no urbano o urbanizable en un municipio puede traer detrás grandes cantidades de dinero público perdido y de corrupción. Por tanto, en este caso los secretarios de ayuntamiento, los principales valedores de la fe pública en esos lugares tienen que ser un cuerpo nacional, independiente, donde los ayuntamientos y los alcaldes no puedan meter mano. Es la única manera de conseguir que los que vigilan no puedan ser, en definitiva, nombrados por los que son vigilados. Ese es uno de los objetivos de esta reforma. En definitiva, y no quiero extenderme más antes de la ronda de preguntas, como ven, es una ley transversal, ómnibus, que le dicen jurídicamente, pero realmente lo que es un obús en la línea de flotación de la corrupción política en España. Es un disparo a la línea de flotación de todos aquellos que han querido que la corrupción siga tapada, que la opacidad gane a la transparencia y que la degradación de la democracia acabe consiguiendo que los españoles no confíen en nuestra democracia. Creo que es importante que se presente y que se apruebe esta ley cuanto antes. Otro motivo más. Vine aquí hace unas semanas a presentarles la Ley Integral para los Autónomos. Hoy traemos otro motivo más por el cual tiene que empezar la legislatura. Sería importantísimo para España que se pusiera en marcha una ley de esta naturaleza. Por tanto, otro motivo más para que antes del 30 de octubre tengamos gobierno y tengamos, sobre todo, legislatura. Y también les digo una cosa. Muchas de estas propuestas que están aquí, como han escuchado ustedes, están incluso firmadas por el Partido Popular en ese acuerdo de investidura fallido y por el Partido Socialista en aquel acuerdo de gobierno que intentamos en el mes de marzo ante el bloqueo político. Con lo cual, esperamos que muchas de estas medidas que han suscrito los portavoces o los presidentes o secretarios generales de sus partidos tengan el apoyo en la Cámara y espero que se tramite esta ley cuanto antes. Leyes como esta, como la ley de los autónomos y muchas otras, están en el cajón esperando, en la puerta de salida, para ponerse en marcha. Y creo que los españoles se merecen que nos pongamos en marcha, porque al margen de quien gobierne, el Parlamento también va a legislar y va a mandar. Esta va a ser una legislatura, si se pone en marcha, donde el Parlamento va a ganar votaciones, donde el Parlamento va a obligar al Gobierno a hacer cosas y donde el Gobierno va a tener que entenderse con el Parlamento. Lo hemos visto en las últimas votaciones en esta Cámara y algunos no quieren entenderlo todavía. Un Gobierno controlado es mucho mejor que un Gobierno sin control. Un Gobierno sin mayoría absoluta y que tiene que rendir cuentas en la Cámara es mucho más limpio y más transparente para nuestra democracia. Así que yo confío que esta legislatura, ya sé que no hay muchos optimistas en este país en este momento, pero yo sí soy optimista. Yo sí que creo que una legislatura con un gobierno controlado, que no puede hacer lo que le da la gana, con leyes como esta, puede cambiar muchas más cosas que en los últimos 30 años en esta Cámara. Y finalmente les recuerdo también que la hemos registrado esta mañana, que hemos presentado una PNL, una proposición no de ley, que defiende nuestro modelo de justicia, un modelo de justicia independiente, para cambiar la ley orgánica actual. Saben ustedes que los jueces actualmente son escogidos mayoritariamente, indirecta o directamente, por los partidos políticos o por esta Cámara y por la política, en definitiva. Queremos y creemos en la separación de poderes y por eso queremos que 12 de esos vocales del Poder Judicial sean escogidos directamente por los jueces y magistrados. Y digo jueces y magistrados, no asociaciones de jueces y magistrados, por todos los jueces y magistrados que puedan votar y escoger a sus representantes en el Poder Judicial. En definitiva, si queremos, hemos hablado de justicia lenta o justicia rápida, pero también queremos una justicia despolitizada. Y si queremos que se luche contra la corrupción, una medida complementaria a esta ley es reformar la ley del Poder Judicial para que la mayoría de jueces
los que mandan sobre los jueces, el gobierno de los jueces, tenga mayoría de jueces y magistrados y no mayoría de políticos, que es lo que hemos tenido en los últimos prácticamente 30 años. Y nada más, si tienen preguntas o cuestiones sobre la legislación que hemos presentado o sobre la actualidad, les contestaré encantado. Hola, buenos días. Al hilo de esta última propuesta que han presentado esta mañana, quería saber por qué ayer en la Comisión de Justicia ustedes llevaron esta propuesta incluida dentro de su plan de modernización y despolitización de la justicia, pero en la transacción que hicieron con el PP se eliminó este aspecto y se reformuló el apartado correspondiente a la despolitización. Quería saber por qué ayer se suprimió y hoy ustedes presentan esa PNL. Muchas gracias. Bueno, porque nosotros hablamos de un pacto por la justicia y en nuestro pacto por la justicia nosotros vamos a defender nuestro modelo junto con el PP, que está de acuerdo. 169 escaños van a defender eso. Podemos y el PSOE no sé lo que harán. Y ayer se transaccionó precisamente para que el PSOE se sumara a ese acuerdo por la justicia, pero en el pacto por la justicia, igual que en el pacto por la educación, los partidos defenderemos nuestro modelo. Y por eso nosotros presentamos esta PNL, primero, para que en el Pleno se mojen también todos los partidos políticos y, segundo, porque hay 169 escaños detrás de esta propuesta de despolitizar la justicia. En definitiva, que tengamos un modelo de justicia independiente es parte de ese modelo, de ese pacto por la justicia. Pero también hablaremos en ese pacto por la justicia de dotación de personal, de dotación económica, de presupuestos. Es decir, el pacto por la justicia es mucho más amplio que el Poder Judicial, que el Consejo del Poder Judicial. Pero, para que no quepa ninguna duda, en el Poder Judicial pues defendemos lo que históricamente ha defendido Ciudadanos, que es la despolitización de la justicia y que la mayoría de jueces sean escogidos por jueces y magistrados. Sí, buenas tardes. Usted habló ayer con Javier Fernández, el presidente de la gestora del Partido Socialista, se ofreció como mediador. Ese mismo día Javier Fernández dijo que el PSOE se había podemizado, se entiende que con Pedro Sánchez, persona con la que usted ha tenido una relación intensa este año. Me gustaría saber si comparte ese diagnóstico y si no tiene miedo de que finalmente, si hay un acuerdo para la abstención del PSOE, los escaños de Ciudadanos sean irrelevantes, que lo serían matemáticamente, y puedan decaer alguna o totalmente las 150 medidas del acuerdo con el PP. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que no me suelo meter en casa de los demás, y menos cuando tienen problemas. Con lo cual, permítame que no haga valoraciones de las declaraciones de Javier Fernández respecto al secretario general anterior. Creo que el Partido Socialista está, lógicamente, en un proceso de debate interno intenso, como hemos visto, y como dije y le dije a Javier Fernández, les deseo acierto y suerte en sus decisiones, porque sus decisiones nos afectan a todos. Esta ley que presentamos hoy indirectamente depende de lo que el Partido Socialista haga para poner en marcha la legislatura, y como esta la ley de autónomos y muchas otras, con lo cual creo que lo conveniente en este momento es intentar que se ponga en marcha la legislatura y no meter el dedo en la llaga a otros partidos políticos que bastante tienen con lo que están viviendo. Respecto a las medidas de Ciudadanos, para aclarar nuestra posición, creo que, por si hay alguna duda, si se respetan nuestras 150 reformas, nuestras 150 exigencias para votar que sí al PP en la investidura, y traen más síes que noes, volveremos a votar a favor. Si no se respetan esas 150 reformas o no traen más síes que noes, pues que no cuenten con nosotros. Pero vaya, no he dicho nada que no haya repetido estos últimos días, ¿no? Con lo cual, nosotros esperamos que se respeten las 150 reformas y que además el PP acabe consiguiendo, lo decía ayer en la intervención de mi grupo, acabe moviéndose para conseguir la abstención del PSOE. No me parece que estemos en un momento en el que el Gobierno, que no tiene mayoría, le ponga condiciones a los partidos de la oposición. Es un poco el mundo al revés, es al revés. Son los partidos de la oposición que no tienen y no participan en este Gobierno los que le pedimos cosas al Gobierno para que se comprometa. En fin, me parece que es de sentido común y no tendría mucho sentido que quien quiere ser presidente le pusiera condiciones a los que quieren apoyarle para ser presidente o le ponen condiciones, ¿no? Eso es lo que decía ayer, para aclarar un poco todo respecto a la negociación. En cuanto a lo de mediación, bueno, no sé si la palabra es mediación o no. Yo lo que dije es que estamos a disposición si el Partido Socialista y el Partido Popular creen conveniente que Ciudadanos, como ha presentado 150 reformas y además ha llegado a acuerdos con ambos partidos, si creen que es bueno para ese desbloqueo que Ciudadanos esté. Pero vaya, que yo le digo una cosa, que yo, si trabajan los demás, como ya hemos trabajado mucho este año desbloqueando y llegando a acuerdos, estaré encantado también. Es decir, que lo importante en este momento es que España tenga legislatura, que estas reformas que estamos poniendo en marcha se tramiten cuanto antes y, por tanto, el mecanismo para llegar
al desbloqueo ahora mismo está en manos del Partido Socialista y del Partido Popular para aceptar condiciones que el Partido Socialista le pueda poner. Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Si alguien nos cree o cree que somos además útiles o convenientes en este momento, pues estamos a disposición, pero realmente con los 32 escaños que tenemos creo que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, ¿no? Sí, dos cuestiones y una puntualización. La puntualización sobre esto último que te preguntaba Mariano. Ayer te ofreciste a Javier Fernández, que te contestó, que te dijo ante ese ofrecimiento que ya llevas haciendo meses de la mesa A3, de negociar conjuntamente los tres partidos. Relacionado con esto, se publica hoy que el PP parece que lejos de aceptar la abstención directamente del Partido Socialista, si esta se produjese, tiene intención de poner una serie de exigencias que garanticen la gobernabilidad. Quiero saber qué opinas de esta estrategia, si crees que es adecuada o si es síntoma de que el PP piensa en elecciones. Y sobre lo que habéis presentado hoy, el tema del encausado y los escaños, entiendo que lo que se trata es de una modificación legal que obligue y que haga que sea inmediato y automático que un encausado abandone el escaño. Pero a la vez defendéis que en Ciudadanos creéis que debe dejar el escaño el imputado. La pregunta es ¿por qué en vuestra propuesta no incluís que sean los imputados los que tengan que dejar el escaño? Si es porque anticipáis que no vais a tener apoyo en el resto de grupos o tenéis dudas de la legalidad de la propuesta. En cuanto a ver, que son tres preguntas, lo de Javier Fernández, yo no le propuse una mesa 3. Yo le dije, creo que además es lo que tocaba, es primero suerte y acierto, segundo, si creéis que Ciudadanos es útil en algún momento, teniendo en cuenta que hay 100 reformas conjuntas firmadas con ambos partidos y que además tenemos, en este caso, pues solvencia para demostrar que hemos llegado a acuerdos con el PSOE y con el PP, pues que aquí estamos, pero no le ofrecí porque no es mi posición ni soy el candidato a la investidura. No es el momento en el que Ciudadanos, me parece a mí, tenga que liderar eso, ¿no? Por tanto, aclarar eso. A disposición es una cosa y otra es que le propusiéramos una mesa de negociación, porque lo nuestro ya está negociado, por entendernos. Hace falta que el PSOE se mueva y que el PP también se mueva. Respecto a lo del PP, yo estoy convencido que el Partido Popular, si el PSOE se acaba absteniendo, no va a poner condiciones. Porque es que, ¿qué votante del PP entendería que el partido al que ha votado, cuando ya tiene los apoyos suficientes para empezar la legislatura, se autobloquea a sí mismo? Sería un poco raro, ¿no? Yo estoy convencido que Rajoy no se va a autobloquear, porque no lo entendería nadie, empezando por los votantes del PP. Lo cual, creo, sería rarísimo y nadie lo entendería, empezando por sus propios votantes, ¿no? Así que yo estoy convencido que el PP, si tiene finalmente una abstención del Partido Socialista, tiene que ir a la investidura, tiene que empezar a gobernar, tiene que empezar con la urgencia que decían a formular presupuestos y otras medidas y que no cabe ninguna otra salida en este momento. Y finalmente, respecto a lo que decía, sí, jurídicamente, incluso hay algunos que jurídicamente piensan que es dudoso que los encausados puedan tener que dejar automáticamente, pero bueno, estamos dispuestos a abrir ese debate jurídico. Cuando vimos el ejemplo de Rita Barberá, hubo mucha gente que dijo, yo creo que la opinión pública en general, y muchos de nosotros lo pensamos, que qué injusto es que Rita Barberá se quede de tránsfuga, cobrando un sueldo de diputada, de senadora, y que no tengamos mecanismos para hacer nada. Y lo que pretendemos con este punto es que, al margen del pacto político, en el que sí, nosotros en nuestro partido creemos que los que están investigados o imputados ya tienen que abandonar el cargo, pero lo que sí que creemos es que jurídicamente puede haber un punto concreto, tangible, digamos, que es cuando eres encausado, para intentar jurídicamente atacar a aquellos que se quedan en el escaño, hablando claro. Por lo tanto, el objetivo de esta reforma no es debatir éticamente sobre los imputados tienen que irse o no, eso ya está resuelto en el pacto anticorrupción. El mecanismo que aquí pretendemos es echar, hablando claro, a los que se atrincheran y se atornillan en el escaño a pesar de ser tránsfugas o imputados. Vaya, el caso de Rita Barberá me parece que va clavado a lo que aquí decimos, porque ha habido muchos otros casos de tránsfugas o gente encausada que se ha quedado en el escaño. Por tanto, no es tanto un objetivo de reformular lo que ya hemos pactado, que es que los imputados se marchen, sino cuando alguien se atornilla o se atrinchera en el escaño y no tenemos mecanismo posible para hacerlo. Sé que jurídicamente, lo sé, va a haber quien diga que el Constitucional dice que no lo podemos hacer, lo sé, pero estoy dispuesto a abrir este debate, porque también tenemos derecho en esta Cámara, y creo que en general la opinión pública tiene derecho a replantear si esa doctrina del Constitucional
choca o no con una legislación como esta, ¿no? Pero insisto, el objetivo es que no se atornille ni se atrinchere nadie después de ser encausado o de ser tránsfuga en un escaño. Sí, yo quería preguntarle por qué es usted tan optimista, en qué se basa. Por naturaleza. Solo eso. Es decir, que no hay datos objetivos que le lleven a plantear que habrá legislatura, entendemos. Y la segunda pregunta, entonces, usted con lo que está diciendo, ¿cree que el señor Rajoy debe conformarse, por tanto, con una abstención técnica, aunque no se le garantice la gobernabilidad? Aunque tuviera que disolverse las cámaras en año y medio porque no pudiera siquiera sacar el presupuesto, por ejemplo. Es decir, ¿usted qué prioriza, una investidura o una legislatura? En cuanto a lo primero, soy de verdad optimista por naturaleza y por obligación, yo diría, ¿no? Porque en este momento creo que muchos españoles nos piden que empujemos para que esta legislatura se ponga en marcha. Y después, sinceramente, estábamos peor hace una semana que ahora. Hace una semana teníamos al Partido Socialista diciendo no es no y además llevándonos directamente a unas terceras elecciones o a un gobierno con independentistas, en palabras de algunos socialistas, no mías. Y hoy tenemos a una gestora del PSOE que dice que con los independentistas no tiene nada que hablar, cosa que suscribo desde el punto de vista político de mi partido, para mí, para Ciudadanos, y que dice que van a debatir si se tienen que abstener o no para evitar terceras elecciones. Por tanto, objetivamente, no es una opinión, estamos mejor que hace una semana. ¿Es suficiente? No. Hace falta que el PSOE tome una determinación y una posición para permitir esta legislatura obviamente yo lo doy por hecho que Rajoy, si eso fuera así, pues va a la investidura y se pone en marcha el gobierno. Por tanto, yo lo veo de esa manera. Estamos mejor que antes, pero no es suficiente, ¿eh? Necesitamos que el PSOE acabe de determinar su posición, acabe de permitir que se ponga en marcha el gobierno y el PP pues vaya a la investidura cuanto antes para que todas estas leyes que están en el cajón y para muchos temas presupuestarios y de otro tipo se pongan en marcha. Y respecto a la investidura y la legislatura, si se pone en marcha la investidura, podremos tener legislatura. Si no se pone en marcha la investidura, es que no habrá ni legislatura. Entonces, no se trata, si usted me pregunta qué es lo que a mí me gustaría, pues mire, gobernar con mayoría y que Ciudadanos hiciera todo esto en 6 meses. Pero eso no es lo que yo deseo, es lo que hay. Y lo que hay es, ahora, un intento de acuerdo de 170 escaños en torno a unas reformas y a un acuerdo de investidura y nos faltan unas abstenciones o unos votos favorables para que eso se ponga en marcha. Entonces, yo lo que priorizo es que este país se desbloquee. Y desbloqueado el país, claro que cuando lleguen los presupuestos habrá que sentarse entre partidos para debatirlos. Nosotros tampoco hemos dicho que sí a los presupuestos. Tenemos que verlos, tenemos que negociarlos, tenemos que enmendarlos, tenemos que participar de esa negociación. Y espero y supongo que el Partido Socialista u otros partidos se pueden sentar a enmendar o mejorar los presupuestos. Lo que pasa que a nadie le regalan nada. Y lo que no me parece lógico es que antes de que empiece la legislatura digas, oye, que el presupuesto 2019 me lo vas a aprobar. Pues ya veremos, ¿no? Habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver qué presupuesto presentas, ¿no? Entonces, me parece que pedir por anticipado, hipotéticamente, como dice alguna información, pero yo no comparto esa idea, compromisos presupuestarios para el 2019, no me parece sensato. Me parece que en este momento lo que hay que tener es un compromiso de investidura y luego poner en marcha esa legislatura. Y para acabar, sí, esta es una legislatura donde nadie tiene mayoría absoluta, con lo cual todo, absolutamente todo. Habrá que negociarlo, habrá que llegar a consensos, pero creo sinceramente que puede ser, a pesar de todo, una legislatura fructífera, porque muchas de estas leyes que estamos presentando pueden salir adelante. Y estoy convencido que de una manera u otra unos presupuestos generales del Estado en este momento, como mínimo, tendrán en la mesa a partidos que querrán negociarlos. Otra cosa es que el PP nos convenza o nos permita hacer enmiendas a los presupuestos que presente. Pero creo que todos, cediendo un poco, podemos sacar adelante una legislatura fructífera. Sí, decía usted al inicio, cuando ha presentado esta iniciativa sobre corrupción, que un gobierno controlado es mejor que un gobierno sin control. ¿Usted prefiere un gobierno de Rajoy en minoría que un gobierno de Rajoy con mayoría? Y quería saber si en las últimas horas, días, ha tenido ocasión de hablar con Pedro Sánchez y si le ha hecho alguna confidencia tipo a la que hizo al presidente Revilla de que parece que tiene intención de presentarse a las primarias. No. A ver, de esto último, yo lo digo aquí, he enviado un mensaje personal absolutamente cordial al margen de la política, porque a mí me parece que las personas estamos muy por encima de las ideologías, de los partidos y de la coyuntura. Por tanto, lo he hecho con Pedro Sánchez y lo haría con cualquier adversario político en estas circunstancias. Y nada tiene que ver con la política, insisto. Y dos, respecto al tema de un gobierno en mayoría o minoría, de momento lo que tenemos en las urnas es un gobierno del Partido Popular con 137 escaños que puede estar controlado por la oposición, por Ciudadanos,
por el PSOE, por Podemos o por quien sea. Y yo digo, ¿será mejor poner esto en marcha que no volver a echar los dados cada 3 meses o cada 6? Porque la pregunta es, ¿qué pasa, que en España sin mayoría absoluta no se sabe gobernar? ¿Eso es lo que realmente algunos nos quieren decir? Yo creo que no. Estamos obligados a entendernos, estamos obligados a dejarnos controlar y estamos obligados desde la oposición también a sentarnos en la mesa y ser responsables cuando toca. Por lo tanto, nosotros vamos a ejercer una oposición responsable. ¿Estaremos con el Gobierno en los temas importantes del país? Sí. ¿Estaremos dispuestos a negociar y a mejorar la vida de los españoles? Sí. ¿Controlaremos al Gobierno con la corrupción o con aquello que no nos guste? Como el primero. Ya lo están viendo con esta ley. Por lo tanto, se puede hacer oposición y a la vez ser responsable. No es una dicotomía, ¿no? Así que yo lo que quiero es que esta legislatura se ponga en marcha, que este Gobierno se ponga a trabajar y, sobre todo, que este Gobierno sea controlado, porque la paradoja es que un Gobierno en funciones estamos viendo que es un Gobierno menos controlado que un Gobierno que trabaja. Que un Gobierno de facto hoy del Partido Popular sin legislatura se convierte en un Gobierno en mayoría absoluta de facto, porque no cambian las circunstancias. La paradoja es que los que obstaculizan que se ponga en marcha la legislatura, en el fondo, de facto, están permitiendo que el PP actúe como si tuviera mayoría absoluta. Por tanto, yo creo que es bueno que se ponga en marcha esto, que se consolide un mapa político plural y que se consolide una normalidad democrática que ya existe en 21 países de Europa, donde no se gobierna con mayoría absoluta, se gobierna con acuerdos, o en minoría o con coaliciones, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que España tiene que ser más parecido a lo que es Europa a nivel político y sí, yo prefiero un gobierno controlado que un gobierno descontrolado. A mí me gustaría saber su opinión sobre unas declaraciones que ha hecho Esperanza Aguirre. Ha dicho que si hubiera unas terceras elecciones, al PP le iría mucho mejor, y le iría mucho mejor, entre otras cosas, porque textualmente pescaría en el caladero de Ciudadanos. No sé. Es que si no comento a los que están al frente de un partido sus declaraciones, no voy a hacer valoración de... No sé qué bola de cristal tiene delante, en este caso, Esperanza Aguirre, pero bastante tiene también Esperanza Aguirre como para que yo comente sus declaraciones. No tengo ninguna opinión, yo simplemente, insisto, en este momento estamos trabajando para poner en marcha la legislatura. En cuanto a encuestas, pues hay como de todo, en botica, pues hay encuestas que nos dan crecimiento, otras que nos dan menos, otras que nos dan exactamente lo mismo, y demostrando además cómo han sido los últimos meses las encuestas, pues mucha prudencia. Pero en todo caso, quien esté pensando hoy en elecciones o en encuestas no puede estar al frente de un gobierno, no puede estar al frente de un partido político en España. El principal objetivo de España hoy es ponerse en marcha, no es hacer cábalas con encuestas o con elecciones. A mí me parece, de verdad, o sea, que hemos asumido con una naturalidad preocupante que se repitan elecciones y que no tenga ningún coste para quien las plantea. Oiga, venga, no me gusta el resultado, váyanse ustedes a votar, que se han equivocado. Vayan ustedes a las urnas, que no nos gusta el resultado, que hay que pactar. Pues claro, los españoles son soberanos y han decidido, 2 veces además. El 20 de diciembre, más de 3 millones de españoles votaron al centro. El 26 de junio, más de 3 millones de españoles votaron al centro. Y estoy convencido que si hubiera elecciones, más de 3 millones de españoles votarían al centro. Entonces, no va a cambiar nada si no somos capaces de poner esto en marcha. Y yo estoy convencido que quien votó a Ciudadanos nos pide cambios, que es lo que venimos a explicar hoy aquí, reformas, pero también nos pide diálogo y poner en marcha esto. Ese es el mandato que creo que nos han dado los votantes de Ciudadanos y lo estamos ejercitando. Última, Juanjo y Paloma. Hola, buenos días. Al poco de las elecciones generales, Ciudadanos optó por la abstención y abogó porque otros partidos se unieran, diciendo que era algo técnico, que de alguna forma no implicaba a esos partidos en la elección de Rajoy. Si el PSOE ahora pide que otros partidos se abstengan junto a él, bien porque está más cómodo en esa posición, bien porque de alguna forma cree que le puede ayudar a tener un gobierno con solo 137 escaños, ¿Ciudadanos estaría dispuesto a renunciar a sus 150 medidas, a abandonar el sí y volver a la abstención para facilitarle a ellos que se abstuvieran también? Bueno, a ver, si no recuerdo mal, en aquel momento escuché al señor Vara y a otros líderes políticos decir que a ver quién era el guapo que se oponía a 169 escaños y a un acuerdo de investidura. Lo que usted me plantea o lo que tú me planteas, Juanjo, es como que volvamos atrás y que sería un inconveniente para el PSOE que nosotros votemos que sí con 150 reformas. Yo no lo veo así, yo lo veo un poco al revés. Yo creo que el Partido Socialista, según lo que han dicho algunos de sus líderes, preferían un acuerdo con más escaños que un acuerdo con menos escaños. El propio Pedro Sánchez dijo en la tribuna que con 137 escaños pues no podía tirar adelante esto si no tenía acuerdos de investidura o acuerdos con otros partidos. Nosotros las 150 reformas, lo vuelvo a repetir, si se respetan las 150 reformas y Rajoy trae más síes que noes, votaremos a favor de una investidura que desbloquee este país.
Si el Partido Popular no estuviera de acuerdo en defender esas reformas, pues entonces es otro debate de ciencia ficción que hoy no existe. Pero me consta que el Partido Popular tiene voluntad de que se cumplan y poner en marcha esas 150 reformas. Si hubiera algún cambio al respecto, pues lo volveríamos a valorar. Pero vaya, hoy por hoy lo que yo veo es que ese acuerdo de 169 escaños, 170 con Coalición Canaria, y esas 150 reformas son la base, lo único sólido que hay hoy para poner en marcha la legislatura. No creo que sea muy sensato dar marcha atrás a lo único sólido que existe y a la única hoja de ruta de legislatura que tenemos, que son las 150 reformas que ha exigido Ciudadanos al PP. ¿Se pueden sumar a esas nuevas peticiones o nuevas reformas exigibles por el PSOE? Me parece legítimo que el PSOE exija cosas a cambio de su abstención, como nosotros lo hemos hecho a cambio de nuestro sí. Entonces, en eso me parece que hay que normalizar la negociación y que el PP tiene que asumir que si quiere la abstención del PSOE, pues no solo no puede exigir cosas para ser presidente, sino que a lo mejor tiene que asumir cosas para ser presidente. Y eso me parece que es de sentido común, no hace falta que lo expliquemos aquí. Hola, señor Rivera. Yo le quería preguntar, usted dice no compartir esa postura del PP de que pueda exigirle cosas el PP al Partido Socialista para su abstención. Es verdad que muchos medios publicamos hoy que eso es así, que a través de dirigentes del PP es un poco el mensaje que están lanzando, poner sobre la mesa exigencias en presupuestos, en pactos. Yo le pregunto, como yo también veo el escenario que usted comentaba ahora mismo, en el que el PSOE se plantea por primera vez la abstención, teniendo en cuenta que Ciudadanos seguirá apoyando al PP en una investidura, ¿usted cree que tiene autoridad de alguna manera, porque el PP los necesitan para, si llegado el caso, puede hablar con el PP y decirles, darles su opinión de que afloje o que no puede exigir nada al PSOE a cambio? No sé si se plantea de alguna manera hablar con el PP y transmitir su posición. Gracias. Bueno, todos ustedes y todos los españoles estuvimos durante semanas escuchando al PP pedir responsabilidad a Ciudadanos y al PSOE. Semanas. Bloqueo, responsabilidad, no valía nuestra abstención, no valía el no del PSOE, y eso ha cambiado. Ciudadanos, por responsabilidad, pasó a negociar 150 exigencias y 150 reformas y a votar que sí en la investidura. Y parece que el PSOE, llegado al punto que estamos, parece que se está replanteando claramente un debate interno sobre esa abstención. Hombre, siendo coherente con lo que ha pedido el Partido Popular públicamente, si Ciudadanos ya se ha movido y el PSOE se está moviendo para ir a esa abstención, solo faltaría ahora que el que quiere ser presidente se bloquee a sí mismo. Entonces, no me parecería, yo ni me lo planteo. O sea, me parece que ni un votante del PP entendería que el Partido Popular no quisiera gobernar. O sea, sería una cosa muy extraña. Con lo cual, yo no comparto, ya sé que son informaciones periodísticas, pero a mí no me consta ni me han hecho llegar que el Partido Popular esté exigiendo cosas al Partido Socialista, porque sería un poco surrealista que quien quiere ser presidente le exija cosas a los que no vamos a ser presidentes. Yo creo que esto va al revés. Quien quiere ser presidente será presidente y tendrá el gobierno, y quienes no vamos a estar en el gobierno y no somos presidentes, ponemos condiciones para votar o a favor o abstención en una investidura. Así que, bueno, le podemos dar 1000 vueltas a esto, pero creo que estamos todos en el mismo sitio. Si el Partido Socialista se mueve y va a la abstención, habrá legislatura. El Partido Popular tiene que gobernar, si quiere gobernar, tendrá que ir a la investidura. Y nosotros exigiremos desde la oposición las 150 reformas, entre ellas algunas de las que hemos presentado hoy en esta ley ómnibus. Muy bien, pues muchas gracias.